Epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La vez pasada vimos lo que el apóstol Pablo sentía, ¿no?, en su corazón, cuando él podía interpretar o conocer los mandatos de Dios. ¿Qué es lo que los mandatos de Dios, la ley de Dios, reflejó en su corazón? ¿Qué le hizo sentir? Y esto es una cosa muy importante porque él está testificando lo que él siente cuando él analiza, investiga, estudia y escudriña la Escritura. Se sentía un hombre, acá dice en algunas partes miserable, también una persona que sabía que quería hacer las cosas correctas pero no podía. O sea que podía darse cuenta que soy débil, necesito ayuda, necesito de Dios. Cuando nosotros vemos en la actualidad el cristiano de hoy, no tiene más ese corazón. El cristiano de hoy es arrogante, duro, confiado, tiene la fe, tiene a Cristo, es más que vencedor. Ese es todo su término. Nunca podemos ver realmente debilidad en su vida, porque no se refleja ante la palabra de Dios. Siempre se está reflejando muchas veces mirando la debilidad de otro. Cuando se compara con otro que tal vez no pueda hacer lo que él piensa que hace, entonces se siente fuerte. Pero cuando uno se identifica con la palabra de Dios, con la ley de Dios, siempre se va a ver con una persona necesitada. Una persona débil, incapaz y que necesita cada día de la misericordia de Dios. Por eso acá en el versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, 7:21, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es una confesión sincera. Yo soy una persona que tengo en mi interior el deseo de servir a Dios, pero cuando observo mi vida, mi cuerpo, me opongo a esa ley. Algo me lleva, me atrapa, me doy cuenta que soy una persona débil. Entonces, ¿cómo tendría que ser la reacción de una persona que entiende este punto? Y lo que él dice en el versículo 24. Miserable de mí. Así él dice, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dice, ¿quién me librará? No
¿cómo me libraré? Le está explicando, yo realmente estamos hablando de una persona que conoce la palabra, conoce la escritura, está consciente de todas las cosas de Dios, no como nosotros que apenas entendemos la Biblia. Este tipo de persona, cuando se identifica ante los mandamientos de Dios, solamente sale de él una palabra: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo que tenemos actualmente está sentenciado a la muerte. Está sentenciado a morir. Y está cargado de debilidades. Y está muchas veces presionado por este mundo. Es guiado, es atrapado. Entonces, y descubrió el apóstol Pablo este punto, esta debilidad. Y hay una inclinación al mal que tiene este cuerpo, que se llama el diablo, ¿no? Que empuja, que le lleva a rebelarse contra Dios. Entonces, ¿cuál sería la solución para una persona? Aunque si una persona trata de cumplir la ley, quiere cumplir la ley, busca la ley, solamente sigue por la ley, pero descubre que su cuerpo se inclina hacia el mal, sí o sí le va a salir esta palabra: miserable de mí. Porque intento, me esfuerzo, procuro, y lo único que logro es caer cada día más. Y ustedes saben, cuando una persona intenta y luego cae, se siente cada día más miserable. Pero el apóstol Pablo acá nos está queriendo entender: jamás un hombre por sí mismo va a poder hacer todo lo que la ley o Dios manda. Eso está queriendo explicar. ¿Por qué? Porque tiene la inclinación al mal. Porque su cuerpo está vendido al pecado. Entonces, ¿qué necesita? Y el versículo 25 dice: gracias doy a Dios, nuestro Padre Creador. Porque por Jesucristo, Jesús el Mesías, Señor nuestro. Señor significa nuestro nuevo amo, nuestro nuevo dueño. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Y por qué él habla acá de la mente? Porque él conoce de un pacto, de una alianza que Dios iba a hacer con su pueblo en el tiempo futuro, y que para eso iba a enviar a su hijo, para primero pagar toda esa maldición que había contra nosotros, todos esos delitos que habíamos cometido, iba a pagar. Y después de pagar, después de limpiarnos, después de dejarnos listos para servir otra vez a Él, iba a poner algo en nuestra mente. Él iba a poner, que era su ley y su mandamiento, en nuestros corazones. Y iba a hacer que los cumplamos, dice en Ezequiel. Haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. Quiere decir que este sería una nueva inclinación, pero esta vez hacia el bien. ¿Me están entendiendo, no? Inclinación, ¿qué es? Algo que me empuja. Por ejemplo, si yo pongo acá una balita, suelto, se va a ir hacia abajo. Hay una fuerza que le empuja. De la misma manera, nosotros cuando estábamos sin Cristo, sin el perdón del pecado, sin la redención eterna, nuestro corazón ¿hacia dónde se inclinaba? Hacia el mal. Al morir Jesús en la cruz, al derramar su sangre por nosotros, al pagar el precio de nuestro pecado y al resucitar de entre los muertos, nos dio una nueva inclinación, que es hacia su palabra, hacia su mandamiento. Así está escrito, por eso Él agradece a Dios. Puso en nuestra mente. Eso no quiere decir que la inclinación al mal desapareció, pero ya hay algo que se le opone. ¿Entienden? Antes no había nadie que se le oponía. Ahora ya hay alguien que se le opone. Hay otra fuerza. Esa fuerza es a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Me entienden hasta acá? Entonces, por más que él era un miserable, cuando aparece Jesucristo, él puede dar gracias a Dios, porque eso ha dado un cambio a mi vida. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Cuando acá en la Biblia aparece carne, se refiere a vieja naturaleza, hombre inclinado al mal, hombre transgresión a la ley. Eso es carne. Cada vez que vamos a ver carne, entonces se refiere a nuestra vieja naturaleza, la naturaleza controlada por el diablo, la naturaleza que nosotros heredamos de Adán, manejada por Satanás. Esa es la que sirve al pecado. Acá dice entonces, con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con mi naturaleza pecaminosa, con mi vieja naturaleza, sí o sí voy a servir a la ley del pecado. Y la ley del pecado es, pecas y mueres. Esa es la ley del pecado. Pecas y mueres. Y mi vieja naturaleza solamente me lleva a contradecir a la ley de Dios. Pero como yo he recibido en mi mente
el poder y la guía de Dios, con mi mente sirvo a la ley de Dios. Entonces, ¿qué les parece? Si su mente está bien fortalecido, si su mente está bien preparado, ¿va a poder su carne gobernarle? No. Porque normalmente nosotros todas las cosas para hacerlas, ¿dónde decidimos? En la mente. Ahí decidimos. Ahora, si mi mente está inclinado hacia el pecado, está dirigido hacia el pecado, está manejado por el pecado, entonces mi cuerpo sí o sí va a caer rendido. Por eso es importante entonces una persona entienda este punto. Bueno, ahí terminamos con el capítulo 7. El capítulo 8 comienza ya, dice, viviendo en el Espíritu. Ya una persona que ha entendido que su mente, que su corazón está siendo dirigido por su nuevo Señor, por su amo, por Jesús, ya vive diferente. Tiene una vida diferente. Su vida ha cambiado ya. Ahora pues, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y otra vez, carne, ¿qué es? Vieja naturaleza, inclinación al mal. Entonces, nosotros nos quedamos siempre con esta palabra. Ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús. Ya está ahí nomás, ¿no? Hasta ahí decimos. Para mí no hay ninguna condenación porque yo estoy en Cristo Jesús. Pero ahí terminó el versículo. No. Ahí hay para cierto tipo de personas no hay ninguna condenación. Para los que no andan, dice. Vamos a suponer que yo sí soy una persona que anda conforme a los deseos de mi carne, a los deseos de este mundo. ¿Tengo o no tengo condenación? Tengo, ¿no? Ahí sí hay condenación. Pero acá dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Precisamente los que han vencido a la inclinación al mal. Los que se han apartado de la inclinación al mal. ¿Por qué se han apartado? Porque han entendido lo que Jesús ha hecho por ellos. Porque han entendido la obra maravillosa, el valor que tiene la sangre de Jesús y han tenido un nuevo poder en sus corazones. Por eso están apartados de la inclinación al mal. Pero ¿por qué a una persona, a pesar de que de la boca hablan que no tienen ninguna condenación, igual siguen inclinados hacia el pecado, inclinados hacia las cosas contra de Dios? ¿Por qué todavía siguen? Hay algo raro ahí, ¿no? Algo no cambió. Bueno, entonces para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? ¿Qué es lo que el Espíritu ha revelado en nuestro corazón? Nos atestigua el Espíritu, después de haber dicho, dice en Hebreos 17, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así está escrito. El Espíritu es lo que nos va revelando el misterio, o sea, las enseñanzas de Dios en nuestro corazón. Entonces nosotros ya no guiamos, no vivimos más conforme a los deseos que nuestra carne antes nos pedía, sino ahora vivimos conforme a las revelaciones que el Espíritu Santo nos va dando a medida que su palabra va llegando a nuestro corazón. Así se va cambiando nuestra vida. Eso es vivir conforme al Espíritu. Entonces para esta persona, claro, no hay condenación. Y antes de pasar al versículo 2, quiero ver para quién sí hay condenación. Vamos a ver unos versículos que habla para quién hay condenación. En el libro de Juan, capítulo 3. Para entender muy bien por qué no hay ninguna condenación. Y para quiénes sí hay condenación. Algo que Jesús mismo habló. Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 18, dice así. El que en él cree no es condenado. Primer punto. ¿Quién no es condenado? El que cree en Jesús, que vino a morir por nuestros pecados. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué ha sido condenado esta persona? Ha rechazado el nombre. Y recuerden que nombre no significa simplemente creo en el nombre. Nombre significa vivencia o función también. Cuando alguien le daba el nombre a alguien es porque tenía una determinada función. Cuando vos decís que cree en el Salvador, que cree en el Cristo, quiere decir que vos estás teniendo la función que Él te está dando. Que vos estás caminando conforme a sus objetivos. No es que solamente estás creyendo en su nombre. Si vos crees en su nombre, también la función que Él tiene que ejecutarse en tu vida. Eso es creer en su nombre. Versículo, seguimos, en el nombre unigénito, 19. Y esta es la condenación. Fíjense que ahí va a explicar qué es estar condenado. Que la luz
vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Acá dice amaron. Y investigando la palabra amar, de amor, es muy linda, ¿no? Amor, todos nos amamos, amémonos los unos a los otros. Pero acá estaba mencionando en una forma positiva o negativa la palabra amor. Porque ¿qué dice que amaron ellos? Amaron más las tinieblas que la luz, dice. Y la palabra amar quiere decir entregarse o darse en todo. Entonces, si vos amaste más las tinieblas, quiere decir que vos preferiste entregarte o darle tu vida, tu tiempo, tu dinero, tu corazón y todas las cosas a las tinieblas que a la luz. ¿Entienden este punto? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Quiere decir que tienen la oportunidad de empezar a ver las cosas reales, pero prefiero esconderme. Por eso, la gente que se escapa de la verdad, quiere decir que ama más las tinieblas. Que prefiere irse, no, ese año mí, cañi mí. Recuerden que la Biblia dice que la comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que ahí hay luz, en una comunión, en compartir. Miles de veces estamos hablando de este tema, estamos tocando cada vez que nos reunimos, y la Biblia está explicando otra vez. Algunos aman apartarse, están felices cuando están apartados. Esa persona, según Jesús, es el que es condenado. Prefiere alejarse, prefiere estar lejos. ¿Por qué? ¿Qué dice que ama? Las tinieblas. ¿Y por qué amaban las tinieblas? Atiendan lo que dice ahí. Porque sus obras eran malas. Claro, vos no vas a estar en un lugar donde vas a ser desenmascarado. Cuando estás viviendo en cosas ocultas, cosas que no le agradan a Dios, vas a querer apartarte. Vas a querer vivir escondidito nomás, que nadie sepa nada, desde lejos nomás. Dios, ¿cómo está? Porque estás haciendo cosas ocultas. ¿Cómo son tus obras? ¿Será que hay que hacer obras? ¿El Hijo de Dios tiene que obrar? No, la obra no hay obra. Bueno, ya ustedes tienen que darse cuenta. El que rechaza la obra, lo ya tiene que saber por qué rechaza, porque son sus obras buenas o malas. Porque el que tiene obras buenas nunca va a querer rechazar su obra. Porque tiene obras malas, o cañiceta hoy. Entonces la Biblia está mencionando, sus obras son malas. ¿Qué es mala? La palabra maldad, que es oposición, rechazar. ¿Qué es lo que rechaza? Lo que Dios le pide. Bueno, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, fíjense que acá sale practica la verdad. Y practicar significa ejecutar, accionar, yapó. Pero hoy en día el cristianismo se ha llenado de no hay que hacer nada, no hay que hacer nada. Pero fíjense que ellos dicen no hay que hacer nada bueno, pero sí podemos hacer cosas malas. Normalmente los cristianos de hoy no hacen nada bueno, pero sí hacen cosas malas. Las cosas malas sí pueden hacer, porque ya no están bajo la ley, entonces pueden hacer todo lo malo. Pero las cosas buenas, si uno le dice, no, tenemos que hacer lo bueno, hermano, tenemos que servir a otro. No, vos estás bajo la ley, vos seguías a la ley, vos estás bajo condenación. Pero las cosas malas si hacen, no hay problema. Si no le ama al prójimo, si no le quiere a nadie, si es arrogante, si es altanero, está bien porque a Cristo le gusta así. A Cristo le gusta esa clase de corazón. Aquí no dice así. Yo no encuentro eso en la Biblia. Yo no encuentro eso en la Escritura. Cuando alguna persona abran sus ojos se van a dar cuenta de lo que la Biblia está mencionando. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece estar en la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y esto de decir que viene a la luz, quiere decir que viene a la revelación de la Escritura. Atiendan muy bien esto también. Yo puedo estar diciendo que lo que hago está bien. Yo hago las cosas y digo que está bien. Pero yo tengo que traer mis obras a la luz de la Escritura. Y la Escritura es lo que tiene que manifestar si está bien o está mal. ¿Me entienden? Muchas personas tienen buena intención, hacen muy buenas cosas, pero no están dándose cuenta si están haciendo como Dios quiere o como a Dios le parece.
Dios no le va a condenar si está haciendo con un corazón realmente sincero. Pero si vos estás haciendo algo con un corazón sincero, ¿por qué vas a tener miedo de traer tus obras a la luz? ¿Por qué vas a tener miedo de traer a la revelación de la Escritura? Si es que vos querés ocultar tus acciones de la Escritura, es porque estás sacando algún provecho de esas obras. ¿En qué sentido digo esto? Hay muchas reuniones, muchas congregaciones que hacen muchas cosas buenas, pero no se basan en la Escritura. Entonces están haciendo cosas falsas. Es igual que hacer cosas que al hombre le parecía bien. En el judaísmo antiguo existía también eso. Hacían muchas cosas aparentemente buenas, pero para beneficiarse a ellos mismos. Entonces, a medida que yo quiero servir a Dios, puede ser que por no conocer muy bien esté haciendo algunas cosas, pero cuando Dios me está dando la oportunidad de conocer, de saber, de aprender, es hora de que mi vida cambie ya. Es hora de que deje que ese hombre interior empiece a fortalecerse. Y ese hombre exterior, ese hombre carnal, dice que vaya desapareciendo, dice la Biblia. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Salmos 34, 22. Dice, el Señor redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. ¿Qué está explicando acá este salmo? Dios perdona, redime es perdona, ¿no? El alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. El que confía en Él quiere decir que le entrega su vida, le da su confianza. Eso significa, hermanos, que si Dios me pide caminar de esta manera, yo confío en Él, voy a caminar sin miedo. Dios me pide llevar este tipo de vida, voy a llevar este tipo de vida porque Él es el que me va a redimir, es el que me va a dar la redención. Porque yo confío en Él, le voy a seguir. Segunda de Tesalonicenses. Estos son algunos versículos que estamos viendo. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Quiénes son los que se pierden según Segunda de Tesalonicenses? Los que no recibieron el amor de la verdad. La verdad no solamente se le manifestó al hombre, sino hubo amor de parte de Dios para que ellos puedan tener ese conocimiento. Y ese amor nosotros sabemos que fue la muerte de Jesús en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Y de esa manera se nos abrió la posibilidad de que Dios nos revele su verdad. ¿Y cuáles son su verdad? Su palabra, su escritura, sus ordenanzas, su estilo de vida. Pero como yo estoy cegado, no se me reveló eso. Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios les envía, dice, un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque acá dice, todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Atiendan muy bien acá la palabra, se complacieron. Le pareció correcto, justo, las cosas incorrectas. Me parece que así está mejor. Le agradó las cosas falsas. Le agradó. Cuando vos descubriste que alguien te estaba engañando, que te estaba enseñando mentiras, tenías que sentir enojo. ¿Cómo me van a enseñar esas cosas? Pero esta persona, no, a mí me gusta mejor así. Entonces, bueno, ya que te gusta ese estilo de vida, ya que te agrada vivir así, entonces Dios te va a enviar un espíritu de mentira que vos creas todas esas cosas. Va a ser difícil ya abrir el corazón a esa persona. Recuerden que en la Biblia también sale que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque él se agradaba burlándose de Dios. Le agradaba burlarse de Moisés. Le agradaba burlarse de su pueblo. Bueno, ¿te agrada burlarte de mí? Bueno, te voy a enviar un corazón duro para que vos creas toda la mentira. Y al final, el final del faraón, ¿cuál fue? Morir con todo su ejército. Esa es la realidad. No es bueno agradarse de lo falso, burlarse de Dios, menospreciar a Dios como si no fuera nada. Porque ya llega el tiempo que no lo voy a creer más. Así dice la Biblia. Bueno, vamos a Romanos. Bueno, entonces ahí estamos ya, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Otro versículo que tenemos que analizar un poco.
Acá aparece aparentemente dos leyes. Número uno, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y hay mucha gente que dice que la ley del pecado y de la muerte son los mandamientos que están en la Biblia. Y que la ley del Espíritu de vida es una nueva ley que Dios está a través del Espíritu Santo revelando en mis corazones. Y ha abolido esta ley escrita y ahora la ha puesto en mi corazón. Ni lo uno ni lo otro. La ley del Espíritu de vida es la misma ley que está en la Biblia. La diferencia es que ahora hay una fuerza que me empuja y me favorece y me beneficia a mí. ¿Por qué? Porque alguien ha hecho algo por mí. Y vamos a ver lo que dice en la Biblia acerca de esta ley. ¿Cómo podemos descubrir esta ley? Otra vez tenemos que ver otros textos. Vamos a Deuteronomio capítulo 30. Fíjese lo que Dios le había dicho a ellos. Este es clave para entender este texto. Deuteronomio 30. Recuerden que este capítulo el apóstol Pablo utilizó. Vamos a leer otra vez cuando vayamos a Romanos 9 y 10. El apóstol Pablo habla de este texto. Y para entender bien siempre hay que entender todo el capítulo 30, ¿no? Pero nosotros vamos a leer solo algunos textos. Desde el 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Así le está diciendo. Primero arriba que está diciendo que muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumpla. ¿De qué palabra se refería? De los mandamientos que Dios le había dado a su pueblo a través de Moisés. Le está hablando esto al pueblo. No está lejos esta palabra, está ahí cerquita para que la cumpla. Y esto quiere decir que yo te di a vos la vida y el bien, la muerte y el mal. La vida si acepta esta palabra, la muerte si la rechaza. Porque yo te mando, versículo 16, hoy, que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos, su decreto. ¿Y qué dice ahí? Para que vivas. Y seas multiplicado y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Otra vez. ¿Quiénes son testigos de Dios? Los cielos y la tierra. ¿Y los cielos y la tierra todavía están o no? Significa que todavía hay testigos de esta promesa, de esta palabra, de esta alianza, de este pacto. Que yo te estoy dando la vida y la muerte. ¿Cuántas cosas me está dando Dios? La vida y la muerte, dice. Dos cosas me está dando. Dos cosas. La vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Le está dando otra una oportunidad. Escoge la vida. No creo que vaya a escoger la muerte. Entonces, ¿qué es escoger la vida? Aceptar, servirle a Dios como Él está mandando. ¿Qué es escoger la muerte? Rechazarlo. Rechazarlo. Y nosotros sabemos por historia que el pueblo que ha escogido rechazó a Dios. Por eso le vino el exilio, la muerte, todas las cosas. Así está diciendo aquí. Entonces el pueblo no decidió. Ahora, también en el mismo Deuteronomio habla de que Dios levantaría un profeta que nos hablaría su palabra. Vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Fíjate qué dice acá. Dios promete un profeta como Moisés. Y si dice como Moisés, quiere decir que nos daría también las mismas opciones. La vida o la muerte. Recuerden que en San Juan 3 Jesús estaba hablando. ¿Quién es condenado? El que no cree en el Hijo es condenado. El que cree en el Hijo es salvo. Estaba hablando la misma cosa que acá Moisés le está hablando. Bueno, 18 dice, profeta le levantará en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare. Está hablando del profeta que iba a venir, que sabemos nosotros era Jesús. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.
En otra parte, Pedro hablaba que decía, será desarraigado, será apartado. Si no le oyere a ese profeta, que era Jesús, que nos trajo la vida. Un texto más, Juan capítulo 6, palabra que Jesús habló. Estos dos primeros versículos del capítulo 8 son muy conflictivos, por eso vamos a darle un poco de tiempo. Juan capítulo 6. Eso es lo que Jesús había dicho aquí. Capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. Esto está hablando Jesús. El Espíritu es el que da vida. La carne, otra vez, ¿qué era la carne? Nuestra vieja naturaleza, nuestra inclinación al mal, nuestras transgresiones a la ley. Dice, para nada aprovecha ese. O sea, esta naturaleza vieja no aprovecha nada de las cosas de Dios. Si ustedes van a guiarse por su vieja naturaleza, por su inclinación al mal, no van a aprovechar nada de Dios. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Dónde está la vida? En las palabras que Él nos ha hablado. Si en el libro de Deuteronomio dice que las palabras que Él está dando, que no están lejos de ti, sino que están en tu boca, te puede dar vida, y también dice que Dios iba a levantar un profeta que iba a hablar todo lo que yo les diga, y también está diciendo acá Jesús que las palabras que yo les hablo son vida, podemos entender que es lo mismo que estaba escrito en Deuteronomio. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Viví como yo te dije que tienes que vivir. No sea más arrogante, ni haga tu propia doctrina, ni haga tu propia ley, ni haga tu propia dogma. Viví conforme a mi enseñanza y vas a tener vida, dice. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Sí o sí va a haber gente que aunque le mostrarle, lee la Biblia, no creemos, ahí voy. No, ahí pesa, no creo. Entonces, ¿quién le puede enseñar más? Entonces podemos ver que es la ley del Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cuál es la ley del pecado y de la muerte? Vamos a ver un texto en Ezequiel 18. Ezequiel 18, versículo 4. Dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así se está decretando acá. Ya hemos visto en Deuteronomio también que está escrito que yo te doy la vida y la muerte. Entonces la ley de la vida es rechaza mi palabra, entonces mueres. Esa es la ley de la muerte. La ley de la vida es acepta mi palabra y vives entonces. Acá está saliendo también Ezequiel, aquí todas las almas son mías. El alma del Padre, el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué es pecare? Que transgreda mi enseñanza, mis leyes, esa morirá. Y esto no se la inventó tampoco Ezequiel, esto ya estaba en Deuteronomio. Si una persona no entiende, no puede comprender la palabra de Dios, entonces muere. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Eso es lo que dice ahí. El versículo 1 dice, por lo cual teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos que adulterar la palabra de Dios es caer en la muerte. Eso está explicado aquí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden están encubiertos. ¿Y por qué estas personas se pierden? ¿Por qué entre ellos está encubierto? ¿Qué quiere decir? No se les revela, están como ciegos, no entienden nada. No entendéis la área, no entendéis esto. ¿Por qué? Hay que analizar muy bien en esa persona que no entiende nada, si realmente su corazón está inclinándose hacia Dios, inclinándose hacia su Salvador, está aceptando que Jesús es su Salvador, está creyendo que Él murió en la cruz y derramó toda su sangre por sus pecados.
o realmente está buscando satisfacerse del mundo. Hay que ver por qué no entiende. Dice aquí, en los cuales, versículo 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo es que le ofrece a la gente todos los placeres que su inclinación al mal, su vieja naturaleza quiere. En ese caso no sería su vieja naturaleza, su siempre naturaleza. Su naturaleza pecaminosa le pide. Entonces el Dios de este siglo le controla y le maneja. Entonces por eso a esta persona no se le abre el entendimiento sobre el Evangelio, sobre la obra de Dios, sobre la obra de Jesús, sobre la palabra. Entonces está cegado. Incrédulo, dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso está explicando aquí. Bueno, ahora sí volvamos a Romanos. Entonces vemos que en 2 versículos hay muchas cosas, ¿no?, conflictivas. Pero ya podemos entender entonces cuál es la ley del pecado y cuál es la ley de la vida. Simple. La ley del pecado transgrede, desobedece, entonces tiene muerte. La ley de la vida aceptan. Pero nosotros, ahora el siguiente versículo, no podíamos obedecer la ley de la vida antes que se había dado en Deuteronomio. Habíamos transgredido. Por eso estábamos imposibilitados para poder obtener la vida. Miren lo que dice el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué era imposible para la ley? Darme a mí la vida. Eso era imposible. ¿Por qué? Por causa de mi naturaleza pecaminosa, carnal. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, acá alguien intervino, enviando a su Hijo en semejanza de carne, o sea, igualándose con nosotros, con todas las debilidades que nosotros teníamos, envía a su Hijo. Dios hace eso. No le dio un cuerpo especial con que podía, ¿cómo se puede decir? Tener poderes especiales, digo, que no sentía nada. No, sentía, no le golpeaba y sentía. Sentía hambre, sentía frío, sentía sueño. Todos los sentimientos humanos sintió. Inclusive no es que apareció nomás de repente. Los ángeles muchas veces aparecen de repente ya todo grande, todo crecido. Pero Jesús, todos los detalles de un humano débil tuvo. Hasta nació como un bebé, tuvo que ser cuidado, tuvo que llevar, todo bien débil vino. ¿Para qué? Para que fuera exactamente semejante a nosotros. Así. ¿Y qué dice más? Enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Quiere decir que en ese cuerpo débil, en ese cuerpo que no tenía esperanza humanamente hablando, Dios arrojó todas nuestras transgresiones, arrojó todas nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque ese cuerpo débil, ese cuerpo también que es semejante a nosotros, no había pecado. ¿Qué le parece? Tenía toda nuestra debilidad, igualito que nosotros, pero la diferencia es que no había pecado. Entonces, ¿qué hizo? En el cuerpo de Jesús cargó todas nuestras transgresiones. Es por eso que uno puede pensar, gracias Jesús, ay más. No, ahí es donde uno entiende el amor de Dios. Para nosotros era imposible cumplir las leyes de Dios, hacer lo que Dios nos pedía para obtener la vida. Entonces Él tuvo que traer a su Hijo, sacrificarlo, hacerle un cuerpo débil y cargar todavía todas nuestras transgresiones para así a nosotros podernos dar justicia, para considerarnos nosotros justos y para poder ahora ser usado para su voluntad. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros ya. ¿Por qué Dios cargó en Jesús todas nuestras transgresiones? ¿Por qué le dio un cuerpo débil? ¿Por qué le condenó a Él al pecado en su cuerpo? Para que a nosotros nos dé justicia. Para lo que la ley exigía se cumpla en nosotros. ¿Están entendiendo este punto? Para que se vea que nosotros somos personas justas. Pero yo puedo jactarme de decir, yo justo, no puedo. Aunque Dios me está viendo como justo, aunque Dios ve que a través de la sangre de su Hijo yo soy justo, sería demasiado jactancioso yo justo. No, yo soy un miserable de mí. Pero gracias doy a Dios. Mi mente tiene la voluntad de Dios. Pero si es por mi naturaleza humana, voy a servir al pecado.
Cada momento cuando yo entiendo esto, valoro la gracia y la salvación que Dios me ha dado. Soy una persona realmente sencilla y humilde y agradecida. Ese es el corazón que Dios busca de los verdaderos cristianos. No altaneros que digan, soy cristiano, soy con la fe. Eso es falso. La verdad es falso. Pablo decía que él, mientras más débil entendía que era, más se fortalecía en la fe. Mientras más se daba cuenta de lo incapaz que era de hacer las cosas, más esperanza tenía para servirle a Dios. Más confiaba en Dios. ¿Saben por qué la gente de hoy no confía tanto en Dios? Porque se cree mucho. Piensa que tiene capacidad. Piensa que tiene la fe. Piensa que es especialista en la palabra. No ve su verdadera condición. Por eso es así. Para que la justicia que es la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué dice que no andamos conforme a la carne? Porque nosotros, al entender la obra de Jesús, al entender que éramos miserables y que gracias a Jesús, con mi mente sirvo a la ley de Dios, ya no sigo más a lo que mi carne quiere. Así es, ya no le acepto más. Mi mente se ha fortalecido. Y poco a poco mi carne va quedando débil. O sea, los deseos pecaminosos van quedando débiles. Dice, versículo 5, porque los que son de la carne, y atiendan muy bien este punto, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Quiénes son los de la carne? Otra vez, ¿qué es carne? Vieja naturaleza, hombre inclinado al mal, transgresor a la ley. Los que son de la vieja naturaleza, los que son inclinados al mal, los que son transgresores a la ley, que dice, los que son piensan en las cosas de la carne. Su mente continuamente está en cosas opuestas a Dios. No está pensando en la palabra, en los mandatos, al contrario, totalmente su vida se está relacionando con el mundo. Eso no están viviendo en el Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué quiere decir esto? Si vos te vas a dedicar a tu deseo, a la satisfacción que tu carne quiere, siempre vas a encontrar la muerte. Por eso las personas no encuentran felicidad. Recuerden que Satanás le ofrece al hombre los deseos carnales, a las mujeres también, para vivir conforme al mundo, para que el resultado después sea la muerte. Vimos nosotros en la Biblia, muchísimas veces fueron tentados el pueblo de Dios. ¿Y qué encontraron? Muerte. Qué extraño, aunque la Biblia dice así, la gente no cree. No. No, ya por la se gusta. Después vemos que se queja, que reclama. ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué soy un miserable? No entiende. Pero los que son del Espíritu, ¿y qué ocuparse del Espíritu? Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, dice. Es vida y paz. Paz quiere decir tranquilidad, seguridad, comodidad. Atiendan muy bien. La gente cree que servir a Dios, que vivir para Dios, es encontrar amargura. Pero cada vez que yo veo que la gente que se dedica al mundo se amarga más. La gente que está enfocada al mundo parece que quiere alcanzar algo y no alcanza, no lo logra, se desespera. Porque muchas veces, si vos querés vivir realmente con este mundo, tenés que querer solucionar todos los problemas. Y es muy difícil. Nosotros no podemos solucionar todo lo que hay acá. Entonces nunca vamos a encontrar la paz. Pero si vos te dedicas al Espíritu, ¿qué significa? Al estudio de la Escritura, parecerlo a un loco. Te van a decir los locos, así que no te vayas a preocupar. ¿De dónde anda interesado? Hoy va a ver. De hoy ya perdemos el de juicio. Va a ir con la yapoacoanga. Porque vas a parecer que va a volar, a vivir en el aire. Así vive el que vive en el Espíritu. No piensen ustedes que la persona que está dedicada más al mundo y preocupándose por el mundo es que esté viviendo en el Espíritu. El vivir en el Espíritu, su corazón se enfoca, entra ahí en la Escritura. Y tiene paz en su corazón. ¿A quién le desespera eso? Al que está viviendo para el mundo. Cuando le ve a ese tipo de persona, le desespera. Porque él está caminando por el mundo, entonces no tiene paz en su corazón. Entonces si se une al grupo,
Se une al bando, va a encontrar también esa paz. Porque al final, mañana no sabemos qué va a pasar. Yo me desespero por mañana, me desespero por otro mes y no sé si mañana yo ya te dejo este mundo. Por eso yo tengo que estar listo para encontrarme solamente con mi Creador. Por cuanto los designios de la carne, versículo 7, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y esto ya está hablando del hombre que constantemente tiene su proyecto. Designio quiere decir propios proyectos, deseos, propia mentalidad, objetivo, intenciones. Esta persona, dice, los designios de la carne, todas las intenciones que vos tenés para satisfacer tu vida, dice acá, son enemistad contra Dios. Porque sí o sí cuando vos querés satisfacerle a tu vida, vas a tener que rechazarle a Dios. Cuando vos buscas tu comodidad humana, carnal, cuando vos buscas totalmente las cosas que te benefician a tu cuerpo o a tu naturaleza humana, te vas a oponer a Dios. Vas a empezar a ser rebelde contra Dios. Así está escrito aquí. Entonces, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. ¿Qué es lo que no puede? Nosotros muchas veces vemos que la gente usa este texto para decir, ve, ya entiendes que tú ella cumplir la ley. La persona que está con su deseo carnal, con su deseo pecaminoso, con su deseo de vivir para sí mismo, jamás va a poder servirle a Dios. Eso es lo que dice. Entonces, ¿por qué vos tendrías que estar todavía con esos deseos? Porque todavía no entendiste que Jesús murió por vos. Todavía estás sujeto a este mundo. Por eso nada más. La muerte en la cruz de Jesús no fue suficiente para que te motive para servirle a Dios. Entonces, ¿qué necesita más? Que Lázaro venga de los muertos y te diga, soy Lázaro, estuve allá y le he visto al rico en el infierno. Eso seguro que mucha gente necesita como motivación. ¿Qué le dijo a Abraham que tenía que hacer sus hermanos? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Nosotros también. ¿Qué motivación necesitamos para creer en Dios? Que alguien venga al cielo como a Cornelio, un ángel le aparezca. Recuerden que el ángel no le explicó nada. Le dijo solamente, escucha a Pedro. El ángel no habló nada. Pedro habló. Pero la gente no quiere escuchar lo que Dios dice. Por eso no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mientras una persona no haga, no rompa su relación con el mundo, jamás va a poder sujetarse a las cosas de Dios. Es por eso que vemos tanta oposición. Cuando uno está empezando a vivir por las cosas de Dios, se levanta una oposición, no sabemos ni de dónde. Es del Dios de este siglo. El príncipe de la potestad del aire. El espíritu que se opone contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Se opone fuertemente. Se revela. Y nosotros muchas veces somos arrastrados por él. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Vamos a ver Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Fíjense lo que el apóstol Pablo decía. Gálatas capítulo 2, versículo 18. Y acá precisamente Pablo habla cuando discutía con Pedro, porque Pedro todavía quería implementar algunas tradiciones del judaísmo sobre las obras de la ley. Y Pablo le exhortaba de eso. Y miren lo que Pablo le dice acá a Pedro. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, dice. Vamos a leer desde 18, ¿no? Porque si las cosas que destruí, versículo 18, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Se entiende esto, no? Las cosas que destruí. ¿Qué fue lo que Pablo destruyó? Sus tradiciones, sus costumbres, todas las cosas que se oponían a la verdad de Dios, todas las cosas que contradecían la palabra de Dios. Eso es lo que él destruyó. Las vuelvo a edificar, dice. Después vuelvo a traer a mi vida, vuelvo a cargar en mi corazón. ¿Qué dice que soy? Transgresor me hago. Dice. Estoy haciendo transgresor otra vez. Porque yo por la ley soy muerto ya. La escritura, la ley me mató a mí. ¿Por qué? ¿Por qué le mataba? Porque él vivía conforme a sus costumbres, conforme a su manera, conforme a su estilo. Para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
¿Qué es lo que se crucificó en esa cruz, según el apóstol Pablo? Ese hombre que vivía transgrediendo la ley de Dios y que tenía que ser condenado por la ley de Dios. Por eso por la ley estaba muerto. Él está reconociendo que sí, estoy muerto, pero con Cristo, juntamente. Cuando él moría en la cruz, yo también moría con él. ¿Quién moría? Ese hombre rebelde, ese hombre que vivía conforme a los deseos del mundo, ese hombre que tenía que ser maldecido, moría ahí. Y ya no vivo yo, dice. Más vive Cristo en mí, dice. Y lo que ahora vivo en la carne, ahora está reconociendo que esta naturaleza carnal ya no se va a sujetar al pecado, o a la transgresión a la ley, o al diablo, o al príncipe de la potestad del aire. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, fidelidad a la Escritura, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Le entrego mi cuerpo, lo que resta de esta vida, al que me amó, al que me salvó, al que me dio otra oportunidad. Le entrego. Eso se llama amor. Recuerden que el apóstol Pablo también decía, si hablo lenguas, si profetizo, si lo que sea, y no tengo amor, nada soy, decía. Nada soy. ¿Qué es amor? Entregarse, darse. Jesús, ¿qué tenía hacia la gente? Amor. Él comía con publicanos, participaba en las reuniones de pecadores, les transmitía el amor de Dios. Hoy en día la persona tiene odio hacia la gente. No sabe pero son creyentes, claro. Están crucificados con Cristo, pero le odia a todo el mundo. ¿Será que es así? No creo. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Eso estaba explicando. Si yo tenía que ser justificado por cumplir todos los mandamientos, entonces no necesitaba que Jesús muera en la cruz. Pero ¿por qué Jesús necesitaba morir en la cruz? Porque yo era un transgresor, era un pecador, era una persona inclinada hacia el mal. Entonces voy a hacer lo mismo otra vez. Cristo murió por mí y yo voy a seguir siendo transgresor. Voy a seguir siendo una persona enemigo de Dios. No, porque ahora yo le entregué mi vida. Así está hablando el apóstol Pablo. Nos vamos a Romanos. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Otra vez, ¿qué es carne? Inclinación al mal, vida vieja, esos gustos que tenía antes, volver a revivirlo, esa manera que te gustaba hacer antes, volver a hacer. No, pero tranquilo, pastor, que permitir para las cosas. Es que no soy yo el que tengo que permitir o no permitir. Es tu Salvador, es tu nuevo maestro. O tienes que preguntarle a tu maestro, a tu Salvador, a tu Redentor, si Él te permite o no hacer las cosas que hacía antes. A Él tenés que preguntarle. Con Él tenés que charlar personalmente. Mi maestro, mi Señor, ¿te agrada mi vida? ¿Te agrada la vida que estoy llevando? ¿Te agrada lo que estoy haciendo? A Él tenés que preguntarle. Y acá dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya está aclarando el apóstol Pablo. No porque él habla de por sí mismo. Conocía la Escritura. Si vos vas a seguir viviendo conforme a tu deseo pecaminoso, jamás vas a agradarle a Dios. Ni por más que diga en tu boca, sí, Señor, gracias, no. Entonces tenés charla personal con Él. Jesucristo enseñó, andate en tu habitación, ponete de rodillas y pedirle a tu Padre, hablarle a tu Padre. Decirle tus problemas, decirle tus cosas. Estoy bien contigo, Señor, estoy caminando bien, te estoy agradando. Entonces te va a revelar su Escritura. Te va a mostrar. No vaya a decir, no, lo que dice el pastor, yo sé lo pastor, Dios que es desordenado. Yo contigo estoy bien. Es que lo que dice el pastor no es el problema. Lo que está escrito es el problema. Lo que Dios dejó establecido. La palabra de tu Señor es lo que tiene que contar tu vida. Así está explicado. Mas vosotros, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Ahora, ¿cuál es el Espíritu de Cristo? ¿Qué es Espíritu? Es aire. Significa, si yo recibí el Espíritu de Cristo, ¿cómo sé? ¿Cómo noto? ¿Cómo puedo darme cuenta que yo tengo el Espíritu de Cristo? No hay otra forma. ¿Qué decía Jesús?
¿Cómo podemos conocer un árbol? Por su fruto. No hay otra forma. ¿Qué se manifiesta en la vida de esa persona? Rencor, odio, amargura, envidia, ignorar a otro, menospreciar a la gente, tener en poco a otra persona. Eso es el Espíritu de Cristo. Hay que pensar, no hay que cargar nada más de información. Hay que ver si está saliendo la esencia de Dios de mi vida, en mi andar, en mi caminar. Mas si vosotros vivís según la carne, mas si vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, 9, ¿no? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y qué fuerte esto, no es de él. El apóstol Pablo no tiene miedo para decir, ¿hey de Cristo? Directamente dice. La gente hoy en día, ¿qué ellos están queriendo insinuar? ¿Que nosotros no somos salvos? ¿Qué me te crees vos? Así no te habla ya. Digo, vaya, cree. Digo, guau. Así. Pero él no tiene miedo para decir, si ustedes no manifiestan el corazón de Dios, el Espíritu de Cristo, el amor que había en Cristo hacia los demás, que vivía conforme a la palabra, simple, no son de él, son del otro. Si no son de él, son del otro. Jesús le dijo, su padre es el diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer. ¿Qué es el deseo de su padre? ¿Quién es su padre? Satanás. Satanás es príncipe de la mentira, asesino. ¿Qué es asesinar? Odiar a otro. Ya empezaba con asesinato. ¿Qué transmitía Satanás a las personas? Rencor, odio, amargura. Siempre oponerse a la escritura. No, andas ahí pesa. Qué triste el mundo de hoy, ¿no? Pero, si Cristo está en vosotros, versículo 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Cuando se refiere acá al cuerpo, se refiere a esa naturaleza contraria a Dios. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y esto ya es una promesa, ¿no? De la misma manera como el Espíritu de Dios levantó a Jesús de entre los muertos, un día le va a levantar también a usted. Pero ¿qué dice ahí? Si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros. Entonces yo no tengo que ver, gracias que yo voy a resucitar también. Oiga, creo ya esa promesa. Ahora, bueno, déjeme otra vez vivir tranquilamente. Ya, creema. Poneme ahí que yo creo. Anotame que yo creí. No. Acá está mencionando, si es que mora ¿qué es? Habita. Oicón de pupepe. Si el Espíritu de Dios está dentro de vos, entonces estás seguro también que te va a levantar en el día de la resurrección. Y esa no es la esperanza de los creyentes, que un día puedan levantarse otra vez los muertos. ¿Cuál es su otra esperanza? Entonces yo no tengo que preocuparme más de esas cosas, sino de saber si ese Espíritu está en mí o no. Eso es lo que tengo que preocuparme. Tengo que investigar, ahora que estoy teniendo vida, ahora que Dios me está dando aliento. Por eso congregarme, reunirme, compartir con los hermanos, para que esté seguro. No tengo que por mí mismo nomás creer. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Deudores somos, no a la carne. O sea, no somos deudores para el mundo, somos deudores para Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Atiendan bien esta palabra. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo por el Espíritu puede hacer morir las obras de la carne? ¿Qué es el Espíritu? ¿Cómo el Espíritu puede llegar a mi corazón? Ya Jesús explicó, mis palabras son espíritu y son vida. Quiere decir que Dios me está diciendo, si te alimenta tu corazón, no solamente alimenta tu cabeza, tu corazón, tu alma, de mi palabra, tus deseos pecaminosos van a desaparecer. Así simplemente. Porque si vivís conforme a la carne, versículo 13, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es fuerte. ¿Cualquiera puede decir que es hijo de Dios? No. El que es guiado por el Espíritu de Dios. Entonces analicen, ¿quién me guía a mí? No es el que es guiado por el pastor de la iglesia, el que es guiado por la congregación,
el que es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo yo puedo ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro? Mientras su palabra se manifiesta en mi corazón. Tengo que conocer, tengo que saber qué me pide Dios, qué quiere Dios. Y vamos a dar un ejemplo y después termino. Efesios, quiero leer. Efesios 5, una de las manifestaciones. Efesios 5. Vamos a ver cómo se puede ser guiado por el Espíritu de Dios para ser hijo de Dios, ¿no? Efesios 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Primeramente, ¿qué tenéis que ser? Imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo le podemos imitar? Tenemos que conocer su naturaleza, su esencia. ¿Cómo yo puedo saber la naturaleza de Dios? ¿Acaso yo le he visto a Dios? ¿Acaso yo charlé con Él, he visto cómo vivía? Para eso Él envió a su Hijo. Su Hijo es la imagen del Dios invisible. Entonces, al ver la vida de su Hijo, al ver la conducta de su Hijo, al ver la obra de su Hijo, puedo ser imitador de Dios. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades. ¿Qué es necedad? El que no quiere escuchar lo que se le dice. Ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Qué es acciones de gracia? Buen trato con los demás, servicio a otra persona, compartir, ayudar. ¿En qué te puedo servir? ¿Qué necesita, hermano? Eso quiere Dios que se vea en los creyentes. No, vaya, sea no vaya, ahora se interesa, toma, cada uno ñacane. Ese no es hijo de Dios. Ese no sirve a Dios. Cada uno te lleva, cada uno, hijo, ore, como dice alguno. Ñacane. Sigamos. Porque sabéis, versículo 5, esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, que dice acá, erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu, acá dice fruto, es en toda bondad, justicia y verdad. Fruto quiere decir algo que sale de mí. O sea, nace Jehuí. Y acá dice que de mí tiene que salir bondad, justicia y verdad. Comprobando que lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, cañijape. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Así está hablando. Esa es la característica del apóstol Pablo del Hijo de Dios. Bueno, versículo 14 de Romanos capítulo 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Padre, Abba es Padre en hebreo, ¿no? Clamo yo a mi papá. Puedo decir que estoy en la casa de mi Padre, entonces no soy esclavo. Tengo libertad para con Dios. Se puede, para terminar, esto ejemplificar con la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo al llegar primero tenía un poco de temor. Yo, por lo menos como un jornalero, dice, ¿no? Pero cuando ve el amor de su padre, cómo le recibe, le da el anillo, que significa la autoridad, le da el mejor vestido. ¿Por qué creen ustedes que el padre le da todas estas cosas al hijo menor? ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Con la mandada. ¿Con ese objetivo? No, para que tenga libertad. Sí, mira, te doy el anillo de autoridad. De la autoridad. Quiere decir que le está dando toda la confianza. Entonces, para ganar su confianza y para que él sirva a los demás, el Padre le está dando todas estas cosas. Mismo corazón Dios nos da. Nos da toda la autoridad de hijo, toda la